Cuando la partera se queda embarazada, el pueblo lo llama milagro o maldición, pero nadie imagina el infierno que es parir el propio secreto. Así fue como comenzó mi desgracia y, en cierto modo, mi liberación. Mi nombre es Consuelo Viramontes, pero todo el mundo aquí en Huetamo, en lo profundo de Michoacán, me llama Chelito. Tengo 78 años, la piel marcada por el sol y por la culpa, y un corazón que todavía tiembla cada vez que recuerdo aquella madrugada en que el llanto del bebé se mezcló con el canto del gallo allá afuera. ¿Alguna vez has cargado un amor que no podía existir? Un amor que te quemaba por dentro, pero que el mundo llamaría pecado, pues eso fue lo que me pasó a mí. Después de una vida entera ayudando a otras mujeres a dar a luz aquí en Michoacán, fui yo quien tuvo que esconder su propia barriga, y el padre de la criatura era el hombre que mi hija traía de la mano. Antes de sumergirnos en el corazón de esta tormenta que fue mi vida, antes de que el primer llanto de bebé rompa el silencio de esta confesión, pido un instante de su atención. Si historias como la mía, que nacen de la tierra y de la verdad desnuda y cruda, tocan su alma, consideren suscribirse a este canal. Así, otras voces, otros secretos, podrán encontrar el camino hasta ustedes. Se los agradezco. Ahora, vuelvan conmigo a aquella cocina, a la oscuridad de diciembre, donde mi mayor vergüenza y mi mayor amor estaban a punto de nacer. El dolor vino como un cuchillo caliente, subiendo por mi espalda y clavándose en el fondo de mi vientre. Muerdo mi rebozo con fuerza, la tela gruesa y raída ahogando un gemido que amenazaba con escapar y despertar al mundo. Allá afuera, la noche de Huetamo era una oscuridad total, salpicada apenas por el canto incesante de los grillos y el ladrido distante de un perro. Aquí adentro, en mi cocina de suelo de tierra apisonada, la única luz provenía de un quinqué de queroseno, cuya llama temblorosa proyectaba mi sombra, deforme y monstruosa, en la pared de adobe. Mi cuerpo, este cuerpo de 50 y pocos años que ya había traído 2 hijas al mundo y ayudado a traer a decenas de otros niños, ahora se retorcía en una agonía solitaria. Yo era la partera, la mujer a la que las otras recurrían en la hora de la aflicción, la dueña de las manos firmes y de la voz serena que guiaba la vida hacia afuera del vientre. Pero aquella noche no había nadie para sostener mi mano, nadie para ofrecerme un paño húmedo o una palabra de consuelo. Estaba sola, pagando en secreto por mi pecado. Otra contracción me arrancó el aire. Me incliné sobre la mesa de madera rústica, los nudillos de mis dedos blancos de tanto apretar el borde. El sudor corría por mi frente, mezclándose con las lágrimas silenciosas que ya no podía contener. No eran lágrimas de dolor físico, sino de una vergüenza tan profunda que parecía querer ahogarme. Cada punzada en mi vientre era un recordatorio de lo que había hecho, de a quién había traicionado. Mi hija, mi esperanza. Su rostro flotaba ante mis ojos, sonriendo, confiada, sin jamás imaginar la serpiente que su propia madre albergaba en el pecho. Dios mío, perdóname, susurré al techo de tejas, la voz ronca y quebrada. Perdóname por mi debilidad, pero yo sabía que no habría perdón fácil. El castigo estaba allí, creciendo dentro de mí durante 9 meses, un secreto pesado que escondía bajo blusas holgadas y excusas de hinchazón de la edad. La gente de pueblo pequeño tiene ojos de águila y lengua de navaja. Si supieran, si apenas sospecharan que Consuelo Viramontes, la viuda respetada, la Chelito de todos, cargaba en el vientre al hijo de su propio yerno, estaría acabada. Sería apedreada no con piedras, sino con palabras, miradas y desprecio, lo que es 1000 veces peor. La urgencia se apoderó de mí. Sentí la presión inconfundible, la señal de que ya no había vuelta atrás. Con la habilidad que toda una vida de práctica me había dado, preparé lo que necesitaba: paños limpios hervidos más temprano, una palangana con agua tibia, las tijeras esterilizadas en el fuego. Mis manos, aunque temblorosas, se movían con la memoria de cientos de partos, pero era surrealista. Era como si estuviera viendo a otra mujer, a un fantasma, realizando aquellos gestos sagrados en el escenario de su propia desgracia. Me acosté sobre un petate viejo en el suelo, el único lugar donde podía apoyarme. El frío de la tierra subía por mi espalda, un contraste brutal con el fuego que me consumía por dentro. Respiré hondo, como enseñaba a las otras. Empuja, mija, con fuerza. Trae a tu hijo al mundo. Las palabras resonaban en mi cabeza, pero la voz era la mía, y la parturienta era yo. El tiempo se deshizo. Fueron minutos u horas, no sabría decir. Solo existía el dolor,
el esfuerzo y el sonido de mi propia respiración jadeante, y entonces, en un último impulso de fuerza y desesperación, sentí el alivio. El cuerpo pequeño y resbaladizo salió de mí, y el silencio de la cocina fue súbitamente rasgado por un llanto agudo, fuerte, lleno de vida. Era una niña. Por un instante, el mundo se detuvo. El sonido de aquella nueva vida era la cosa más pura y, al mismo tiempo, la prueba más rotunda de mi pecado. Con las fuerzas que me quedaban, me senté y la atraje hacia mi pecho. Era pequeña, perfecta, con una pelusa de cabellos oscuros y la piel morena como la mía. Pero cuando abrió los ojos, pequeños e hinchados, lo vi. Incluso en la luz vacilante del quinqué, lo vi. Eran los ojos de él, los mismos ojos castaños, almendrados y llenos de una melancolía que me habían desarmado desde el primer día. Los ojos de Rodrigo. El llanto de ella resonó en aquella cocina, y fue como si el mundo entero me hubiera tragado de golpe. La vergüenza dio paso a un amor feroz y aterrorizante. La amaba. Dios mío, cómo la amaba. Y en ese exacto momento, mientras cortaba el cordón que nos unía, hice una promesa. Nadie jamás sabría la verdad. Esta niña sería mía, pero no de la forma que el mundo esperaba. Sería la hija de una desconocida, una huérfana que la buena Chelito, la partera de gran corazón, había acogido. La mentira nació junto con ella, un monstruo de 2 cabezas alimentado por mi miedo y por mi amor, y yo la cargaría conmigo, así como cargué aquella barriga, en silencio, hasta la tumba. O eso pensaba. Mi nombre es Consuelo Viramontes, pero desde que tengo uso de razón, soy Chelito para todos en Huetamo. Nací y crecí aquí, en esta tierra caliente del estado de Michoacán, donde el sol castiga sin piedad y la vida sigue el ritmo de las cosechas de maíz y melón. Hoy, con mis 78 años, mis manos están manchadas por la tierra y por el tiempo, y mi rostro es un mapa de arrugas que cuentan más historias de las que mi boca jamás se atrevió a confesar. Fui partera, como mi madre y mi abuela antes que yo. No aprendí en libros, sino sentada a su lado, observando, sintiendo el olor de las hierbas hirviendo y escuchando los susurros de aliento. Aprendí que traer una vida al mundo es un acto sagrado, una danza entre el dolor y el milagro. Por más de 40 años, mis manos fueron las primeras en tocar a los nuevos hijos de Huetamo. Yo era una figura de respeto. Cuando la camioneta vieja de alguien se detenía en mi puerta en medio de la noche, el pueblo sabía, una nueva alma estaba en camino. Mi vida personal, sin embargo, no fue un campo de flores. Me casé joven con Leobardo, un hombre de risa fácil y manos rápidas en el trabajo. Él me dio 2 hijas hermosas, mis joyas, Graciela, la mayor, seria y responsable como el padre debería haber sido, y Esperanza, la menor, soñadora, con el corazón lleno de música y poesía. Leobardo era un buen hombre, hasta que el espejismo del norte lo sedujo. Un día, simplemente hizo un atado con su ropa, prometió mandar dinero y desapareció en el polvo del camino. El dinero nunca llegó. La nostalgia, con el tiempo, se convirtió en una cicatriz discreta. Crié a mis hijas sola, con lo que ganaba en los partos y con la venta de quesos y gallinas. No fue fácil. Hubo días de puros frijoles y noches de preocupación, pero nunca de falta de amor. Les enseñé a ser fuertes, a no depender de ningún hombre para ser felices. Graciela, juiciosa, se casó con un muchacho trabajador del poblado vecino y me dio 3 nietos robustos. Vive una vida simple y correcta, la que toda madre sueña para una hija. Esperanza. Ah, mi Esperanza. Ella era diferente. Tenía una delicadeza que no pertenecía a la aspereza de Huetamo. Leía los libros que el padre le prestaba, escribía poemas en cuadernos viejos y soñaba con la ciudad grande, con Morelia, con un mundo que solo conocía por las historias. Tenía una belleza frágil, como una flor del desierto, y fue esa belleza, esa ansia por algo más, la que la llevó hasta Rodrigo. Yo vivía en una casita modesta de adobe en las afueras del pueblo, la misma que mis padres me dejaron. Después de que Esperanza se casó, el silencio se convirtió en mi compañero más constante. La casa, antes llena de risas y cantos, ahora resonaba con mis propias memorias. Me sentía vieja, no en los huesos, sino en el alma. Sentía que mi utilidad estaba disminuyendo. Los médicos más jóvenes estaban llegando al pueblo, y las muchachas modernas preferían los hospitales a mis cuidados de partera. Mi vida se resumía a cuidar de mi pequeño patio, a rezar mi rosario al atardecer y a esperar la visita de mis hijas los domingos. Era una vida de paz.
Una paz gris, tal vez, pero era mi paz. Yo era la Chelito, la matriarca, la mujer de fe que superó el abandono y crió a sus hijas con dignidad. Mi nombre estaba limpio, mi reputación inquebrantable. Nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado el giro que el destino me preparaba. Nadie podría haber previsto que la llegada de un extraño, un hombre educado y de mirada triste, vendría a desenterrar sentimientos que yo creía muertos y sepultados hacía décadas. La soledad, verá, es como tierra seca. Cualquier semilla de atención que cae en ella, por más improbable que sea, puede echar raíces, y mis raíces, descubriría yo, todavía eran capaces de generar el más amargo y dulce de los frutos. Esperanza conoció a Rodrigo durante una de sus raras visitas a Morelia. Él era ingeniero agrónomo, recién graduado, asignado a un proyecto gubernamental aquí en nuestra región. Era un pez fuera del agua en Huetamo. Viniendo de la capital, sus modales eran más pulidos, su hablar más correcto, y su ropa no tenía el olor a polvo y sudor que impregnaba a los hombres de aquí. Cuando Esperanza lo trajo a casa por primera vez para el almuerzo del domingo, mi corazón de madre se llenó de una mezcla de orgullo y aprensión. Era guapo, no se puede negar. Alto, con la piel más clara que la nuestra, cabello negro bien cortado y un aire de melancolía en los ojos que, de alguna forma, lo hacía aún más atractivo. Era educado, me llamaba Doña Consuelo, con un respeto que no oía desde hacía mucho tiempo, y elogiaba mi comida con una sinceridad que me desarmaba. Esperanza estaba radiante, flotando. Sus ojos no se despegaban de él. Se reía de todo lo que él decía, y su rostro se sonrojaba siempre que sus manos se rozaban por accidente sobre la mesa. Yo veía en ella la esperanza de una vida diferente a la mía, una vida al lado de un hombre que leía los mismos libros que ella, que entendía sus sueños de ir al teatro, de conocer el mar. Rodrigo representaba todo lo que Huetamo no era. «Es un buen hombre, mamá», me dijo aquella noche, después de que él se fue. «Es tan gentil, él me escucha de verdad». Y yo estuve de acuerdo. Al principio, realmente veía solo eso. Un buen muchacho para mi hija. Un yerno que, a diferencia de su padre, parecía haber venido para quedarse. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de la plaza. La felicidad de Esperanza era tan grande que iluminaba el pueblo entero. Por falta de una opción mejor y para ahorrar, vinieron a vivir conmigo temporalmente, hasta encontrar una casa para ellos. Mi casita de 2 cuartos, antes tan silenciosa, de repente se llenó de vida nueva. Rodrigo se esforzaba por adaptarse. Aunque claramente incómodo con el calor, con el polvo y con la falta de cosas que hacer en el pueblo después de que el sol se ponía, era siempre amable. Se sentaba conmigo en el porche al atardecer, mientras Esperanza preparaba la cena, y me hacía preguntas sobre las plantas de mi jardín, sobre las historias antiguas del pueblo. Él me escuchaba, de verdad, y eso, para una mujer acostumbrada al monólogo de la soledad, era como agua fresca en un día de sequía. Yo lo trataba como a un hijo. Preparaba sus platos favoritos. Me aseguraba de que su ropa estuviera siempre limpia y planchada. Era mi papel de suegra, de matriarca de la casa. Pero a veces, cuando nuestras miradas se cruzaban por un segundo más de lo necesario sobre la taza de café, sentía una chispa de algo diferente, algo que me apresuraba a ignorar, a enterrar bajo el manto de la decencia y de mi papel de abuela en potencia. Me decía a mí misma que era solo la alegría de ver a mi hija feliz, que mi afecto por él era el afecto por un hijo que nunca tuve. Pero en el fondo de mi corazón, una semilla peligrosa había sido plantada, una semilla que no sabía, o no quería saber, cómo arrancar. Yo veía la forma en que él miraba a Esperanza, con amor y cariño, pero también veía, en momentos de distracción, la sombra que se cernía en sus ojos, la sombra de alguien que, tal vez, no estaba tan feliz como aparentaba. Y esa pequeña fisura en su felicidad fue la primera grieta por donde mi propio y olvidado deseo comenzó a asomarse. La vida de A3 en mi pequeña casa seguía una rutina tranquila. Por la mañana, Rodrigo salía al campo, a inspeccionar las plantaciones del proyecto. Esperanza cuidaba de la casa, cantando sus melodías nostálgicas, y yo cuidaba de mi patio y de mis rezos. Por la noche, cenábamos juntos, y la conversación casi siempre giraba en torno a su día. Yo era una espectadora, una presencia silenciosa y reconfortante en el rincón de la sala. Fue en los pequeños detalles que el peligro comenzó a insinuarse.
Fue un día en que me torcí el tobillo al tropezar con una raíz de árbol en el patio. El dolor fue agudo, y solté un grito contenido. Rodrigo, que acababa de llegar, corrió a ayudarme, me tomó en brazos con una facilidad sorprendente y me llevó adentro, depositándome con cuidado en mi cama. Esperanza se angustió, corriendo a buscar hielo y paños, pero fue el tacto de Rodrigo el que se quedó conmigo. Mientras él examinaba mi tobillo con manos sorprendentemente gentiles, sus dedos rozaron la piel de mi pierna. Fue un toque profesional, impersonal, pero mi cuerpo, adormecido durante 30 años, reaccionó con un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi una chispa de sorpresa en los suyos, como si él también lo hubiera sentido. Desvié la mirada de inmediato, el rostro ardiendo de vergüenza. No fue nada, solo un mal gesto, murmuré, tratando de recuperar la compostura. Pero la semilla estaba plantada. Comencé a notarlo de una forma diferente, la manera en que sus hombros anchos llenaban la camisa de trabajo, el olor a tierra limpia que traía del campo, el modo en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba frustrado con algún problema. Eran cosas que una suegra no debería notar, pensamientos que una mujer de mi edad y posición no debería tener. Otra vez, estábamos los tres en la cocina. Llovía afuera, una tormenta de verano que convertía las calles en ríos de lodo. La energía eléctrica, como siempre, se había ido. A la luz de las velas, jugábamos a las cartas para pasar el tiempo. Esperanza, riendo, acusó a Rodrigo de hacer trampa. Él, en tono de broma, tomó su mano para inspeccionarla. Fue un gesto de cariño entre marido y mujer, pero mis ojos se fijaron en sus manos juntas. La mano de él, grande y fuerte, envolviendo la de ella, pequeña y delicada, y por un momento fugaz, deseé que fuera mi mano la que él estuviera sosteniendo. La culpa me carcomió. Me castigaba con rezos extras, con ayunos que decía que eran por mi salud. Le pedía a Dios que arrancara ese sentimiento impuro de mi corazón. Amaba a mi hija más que a nada en el mundo. ¿Cómo podía codiciar, aunque fuera en pensamiento, al hombre que era la razón de su felicidad? Era monstruoso, era imperdonable. Las conversaciones en el porche se volvieron más peligrosas. Esperanza, cansada, se iba a dormir temprano. Rodrigo y yo nos quedábamos allí, en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche. Él comenzó a abrirse conmigo. Hablaba de su frustración con el trabajo, de la burocracia que impedía que sus proyectos avanzaran. Hablaba de su soledad en la ciudad grande, de la dificultad de hacer amigos verdaderos. Y hablaba, con una tristeza velada, sobre el matrimonio. Esperanza es un ángel, doña Consuelo, dijo una noche, la voz baja. Pero a veces siento que vivimos en mundos diferentes. Sus sueños son tan puros, y yo soy solo un hombre práctico, lleno de fallas. Debería haberlo interrumpido. Debería haberle dicho que hablara con su esposa, que resolviera sus problemas con ella, pero no lo hice. En lugar de eso, escuché, y lo escuché con una atención que él, tal vez, no estaba recibiendo de nadie más. Me convertí en su confidente, la mujer sabia y mayor que ofrecía consejos y comprensión, y con cada confesión, con cada mirada de gratitud que él me lanzaba en la penumbra, la línea entre suegra y mujer, entre lo permitido y lo prohibido, se volvía cada vez más tenue, hasta casi desaparecer. La soledad, cuando se vive mucho tiempo con ella, se convierte en una segunda piel. Uno se acostumbra al silencio, a las comidas solitarias, a la ausencia de un cuerpo cálido al lado en la cama durante las noches frías. Uno incluso aprende a gustar de esa paz, de esa independencia. Pero basta un atisbo de lo que podría ser, un toque, una palabra, para que esa piel se rasgue y revele la herida que nunca cicatrizó. Yo tenía 54 años cuando Rodrigo entró en mi vida, una edad en la que las mujeres de mi tiempo ya eran abuelas dedicadas, con el cuerpo y el alma volcados hacia los otros. El deseo, la pasión, eran cosas de juventud, recuerdos polvorientos de un tiempo lejano. El abandono de Leobardo me había enseñado a ser autosuficiente, a cerrar mi corazón con 7 llaves y tirar la llave. Yo era la roca, la fortaleza. Pero toda fortaleza tiene una grieta. La mía se llamaba carencia. La carencia de una conversación adulta que no fuera sobre enfermedades o cosechas. La carencia de sentirme vista no como la partera, no como la madre, no como la viuda, sino como consuelo, una mujer. Y Rodrigo, sin querer, me veía. Me preguntaba sobre mi juventud, se reía de mis historias, pedía mi opinión sobre sus problemas.
Él validaba una parte de mí que yo misma había olvidado que existía. El punto de inflexión, el momento en que la fantasía se volvió peligrosamente real, llegó una noche de agosto. El cielo se desplomó sobre Huetamo. No era una lluvia de verano, sino una tormenta violenta, con vientos que aullaban y sacudían las ventanas, y truenos que parecían querer rajar la tierra. Esperanza había ido al pueblo vecino a visitar a Graciela, y la lluvia la atrapó allá. Llamó, avisando que solo volvería al día siguiente. La casa se volvió grande y aterradora. La luz, claro, se fue al inicio de la tormenta. Rodrigo y yo encendimos algunas velas, y nos quedamos en la sala, escuchando la furia del mundo allá afuera. Yo intentaba coser, pero mis manos temblaban con cada relámpago que iluminaba la sala con una luz fantasmagórica. Rodrigo leía un libro técnico a la luz de un quinqué, pero yo veía que sus ojos no estaban enfocados en las palabras. Un trueno especialmente fuerte, que pareció caer en nuestro patio, me hizo dar un salto y soltar un grito ahogado. El quinqué en la mesita a su lado se tambaleó y cayó al suelo, apagándose instantáneamente. Nos sumergimos en la oscuridad total, con la excepción de los destellos intermitentes de la tormenta. «Doña Consuelo, ¿está usted bien?» Su voz sonó cerca, preocupada. Sí, solo el susto», respondí, intentando controlar la respiración. Sentí su mano buscando la mía en la oscuridad. Cuando la encontró, la sujetó con firmeza. Su mano era cálida, fuerte, un puerto seguro en medio de aquella oscuridad aterradora. No la solté, y él tampoco. Nos quedamos allí, en silencio, por un largo tiempo, solo con el sonido de la lluvia y de nuestros corazones latiendo. Con cada relámpago veía su rostro, la expresión seria, los ojos fijos en los míos. La formalidad de doña Consuelo y Rodrigo se disolvió en aquella penumbra. Éramos solo un hombre y una mujer, compartiendo un miedo primitivo y una proximidad peligrosa. Yo le tenía miedo a las tormentas cuando era niño, confesó, la voz poco más que un susurro. Mi madre me abrazaba y me cantaba hasta que me dormía. Mi madre también, respondí, la voz igualmente baja. Decía que los truenos eran los ángeles jugando a los bolos en el cielo. Él rió, un sonido bajo y ronco que vibró a través de su mano hasta la mía. La tensión se disipó un poco, reemplazada por una intimidad que no tenía lugar allí. La vulnerabilidad de él aquella noche, la confesión infantil, rompió la última de mis defensas. Él no era solo el marido de mi hija, era un hombre con sus propias debilidades, sus propios miedos, y yo, en lugar de alejarlo, sentí un deseo abrumador de protegerlo, de consolarlo, y, Dios me perdone, de ser consolada por él. Aquella noche, en la oscuridad de mi propia casa, la tormenta de afuera no era nada comparada con la que se formaba dentro de mí. La lluvia continuó castigando el techo de lámina, un tamborileo constante que aislaba nuestra pequeña casa del resto del mundo. La mano de Rodrigo todavía sostenía la mía, y el calor que emanaba de ella parecía haberse extendido por todo mi cuerpo. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y una excitación que no sentía hacía décadas. Sabía que debía alejarme, romper el contacto, encender otra vela y restaurar el orden de las cosas. Pero no podía. Mis músculos parecían haberse convertido en plomo. «Está usted temblando», dijo, su voz un susurro en la oscuridad. «Es el frío», mentí. La noche era bochornosa, húmeda, pero era la única excusa que se me ocurrió. Él se acercó. Sentí su presencia a mi lado, el calor de su cuerpo. Con la mano libre, tocó mi hombro. Un gesto que debería ser de consuelo, pero que envió una ola de calor por todo mi ser. «Déjeme buscarle una cobija», ofreció, pero no se movió. «No es necesario», susurré. Nos quedamos en silencio nuevamente. La oscuridad nos daba un permiso que la luz del día jamás concedería. Nuestros rostros estaban cerca. Podía sentir su aliento cálido en mi cara. Su olor, una mezcla de tierra mojada, jabón y algo únicamente masculino, me envolvió, embriagando mis sentidos. Fue él quien se inclinó primero. Fue un movimiento lento, vacilante, dándome todo el tiempo del mundo para retroceder. Y no lo hice. Una parte de mí, la madre, la suegra, la mujer decente, gritaba en pánico, pero otra parte, la mujer solitaria, la Consuelo olvidada, anhelaba ese contacto con una fuerza que me subyugó. Sus labios tocaron los míos. No fue un beso de pasión arrolladora, como en las películas que a veces pasaban en la plaza. Fue un beso vacilante, casi tímido, un cuestionamiento. Y cuando yo respondí, inclinándome mínimamente en su dirección, él profundizó.
Fue un beso cargado de todo lo que no se decía, su frustración, mi soledad, la curiosidad prohibida que crecía entre nosotros. Tenía el sabor de la lluvia y de la culpa. Cuando nos separamos, el sonido de nuestra respiración agitada llenó el silencio. Ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. La línea invisible, pero sagrada, había sido cruzada. La traición se había consumado, no solo contra Esperanza, sino contra mí misma, contra todo lo que yo creía ser. Rodrigo se apartó lentamente, y la ausencia de su tacto fue tan impactante como lo había sido su presencia. Lo oí levantarse y caminar por la sala, el sonido de un fósforo siendo rascado, y la llama temblorosa de una nueva vela iluminó la sala, revelando nuestros rostros. Él estaba pálido, los ojos desorbitados, como quien despierta de un sueño y no le gusta lo que ve en la realidad. Yo, por mi parte, sentía la sangre pulsando en mis mejillas. No pude mirarlo a los ojos. Fijé la mirada en mis manos, que ahora temblaban de verdad, posadas en mi regazo. «Doña Consuelo, yo...» comenzó, la voz ronca. «Perdóneme, no sé qué me pasó. La culpa no fue solo suya», respondí, la voz tan baja que apenas pude oírme a mí misma. La honestidad de aquellas palabras pesaba como una piedra en mi estómago. Él se pasó la mano por el cabello, un gesto de desesperación. Esto no puede volver a pasar. Nunca más. Lo sé, asentí, levantando finalmente la mirada hacia él. Nunca más. La promesa quedó flotando en el aire entre nosotros, frágil como la llama de la vela, pero ambos sabíamos, en el fondo de nuestras almas culpables, que era una mentira. Algo se había roto aquella noche, y al mismo tiempo, algo terrible e irresistible había nacido. La tormenta de afuera comenzó a amainar, pero la que estaba dentro de nosotros apenas comenzaba a formarse, prometiendo destruir todo a su paso. Y lo peor de todo, ya no estaba segura de si quería que se detuviera. Al día siguiente, el sol nació radiante, como si se burlara de la oscuridad de la noche anterior. El aire estaba limpio y olía a tierra mojada. Esperanza regresó temprano por la mañana, sonriente y llena de historias sobre sus sobrinos. Entró en casa trayendo la luz y la inocencia, y su presencia fue como una bofetada en la cara para mí y para Rodrigo. La recibimos con una normalidad forzada que dolía físicamente. Cada sonrisa que le daba a mi hija, cada abrazo, parecía una hipocresía. Rodrigo apenas podía mirarla a los ojos. Se mantuvo ocupado con excusas de trabajo, evitando a toda costa quedarse solo conmigo, o con ella. El desayuno fue un tormento de frases cortas y silencios pesados, que solo Esperanza, en su felicidad, no pareció notar. «Están muy callados hoy». «¿Los asustó la tormenta?», preguntó riendo. «Fue solo una lluvia fuerte, mija», respondí, la voz más firme de lo que me sentía. La promesa de nunca más se convirtió en nuestro mantra silencioso. Nos evitábamos. Si yo estaba en la cocina, él se iba al patio. Si él estaba en la sala, yo me encerraba en mi cuarto. Creamos una coreografía complicada de movimientos para no cruzarnos, para no quedarnos solos ni por un instante. La tensión era palpable, una electricidad en el aire que Esperanza, por suerte o por negación, atribuía al cansancio o al estrés de su trabajo, pero la atracción, ahora que había sido liberada, era un animal hambriento. Una mirada robada a través de la mesa de la cena duraba un segundo más de lo debido. Un roce de manos al tomar el pan se convertía en un choque eléctrico. El recuerdo de aquel beso en la oscuridad me asaltaba en los momentos más inoportunos, mientras rezaba, mientras cuidaba de las gallinas, mientras conversaba con mi propia hija. La culpa era un veneno que tomaba en pequeñas dosis diarias. Mirar el rostro de Esperanza, ver el amor y la confianza inquebrantable que tenía en mí y en su marido, era una tortura. Me sentía sucia, una traidora de la peor especie. ¿Cómo podía yo, su madre, que la traje al mundo y le enseñé sobre lo correcto y lo incorrecto, ser la causa de su potencial destrucción? Pasaron algunas semanas en este purgatorio de silencio y miradas furtivas, hasta que, un día, lo inevitable nos alcanzó. Esperanza fue a pasar el día entero a Pátzcuaro con unas amigas de la iglesia. La casa quedó nuevamente vacía, solo él y yo. El aire se volvió pesado con lo no dicho. Yo estaba en el patio, tendiendo la ropa lavada en el tendedero. Sentí su presencia detrás de mí, antes incluso de oírlo. Mi corazón se disparó. «Tenemos que hablar», dijo, la voz baja y tensa. Me giré lentamente.
No hay nada de qué hablar. Sí que lo hay, insistió acercándose. No podemos seguir así, fingiendo que no pasó nada. Entonces olvidémoslo, dije, la voz más desesperada de lo que pretendía. Por el bien de Esperanza, tenemos que olvidar. ¿Puedes olvidar, Consuelo?, preguntó, usando mi primer nombre por primera vez. El sonido de mi nombre en sus labios fue al mismo tiempo íntimo e impactante. Porque yo no puedo. Cierro los ojos y... lo siento. Pienso en ti. Su confesión rompió mis últimas resistencias. Era lo que yo también sentía, lo que no me atrevía a admitir ni para mí misma. Lo miré, al tormento en sus ojos, y vi el reflejo de mi propio deseo y de mi propia culpa. En aquel momento, bajo el sol fuerte de Michoacán, rodeados por el olor a ropa limpia y tierra húmeda, nos rendimos. No hubo tormenta. No hubo oscuridad para escondernos. Hubo solo la aceptación mutua de un sentimiento equivocado e irresistible. Él sostuvo mi rostro entre sus manos y me besó. Y esta vez no hubo vacilación. Fue un beso de desesperación, de hambre, de quien se ahoga y se aferra al único trozo de madera que encuentra, aún sabiendo que le pertenece a otra persona. Así comenzó nuestra aventura. Encuentros robados en el cobertizo del fondo, toques apresurados cuando Esperanza estaba en la ducha, palabras susurradas cuando ella salía de la sala. Cada momento de placer era seguido por horas de remordimiento. Era un ciclo vicioso de pasión y penitencia. Y cada día, el secreto se volvía más pesado, la mentira más elaborada, y el abismo entre mi hija y yo, más profundo e infranqueable. El otoño llegó, pintando los árboles con tonos de amarillo y naranja, y trayendo un calor más ameno. La vida en Huetamo seguía su curso, ajena al torbellino que se desarrollaba dentro de mi casa y de mi corazón. Nuestra aventura con Rodrigo continuaba, un fuego clandestino que ardía en las sombras de la rutina familiar. Era una existencia doble, esquizofrénica. De día, era la suegra dedicada y la abuela amorosa para los hijos de Graciela. En las pocas y robadas horas de soledad, era la amante de un hombre 20 años más joven, el marido de mi propia hija. La mentira me estaba consumiendo. Adelgacé. Unas ojeras profundas se instalaron bajo mis ojos. Esperanza, preocupada, insistía en hacerme tés y caldos, diciendo que estaba trabajando demasiado. «Necesita descansar, mamá», decía, con su infinita dulzura, sin saber que mi cansancio no era del cuerpo, sino del alma. Y entonces algo cambió. Comencé a sentir una extraña indisposición por la mañana, un mareo que me obligaba a sentarme, una náusea que subía por la garganta al oler el café colándose. Al principio, lo ignoré. «Es la edad», me decía a mí misma. «Son los nervios, la culpa». Al fin y al cabo, tenía 54 años. La menopausia ya había dado sus señales hacía algún tiempo. La posibilidad de un embarazo era tan remota, tan absurda, que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Pero las señales persistieron. Mis pechos se volvieron dolorosos, y una fatiga abrumadora me invadía por la tarde. Yo, que siempre tuve la energía de 2, ahora necesitaba acostarme, exhausta, después del almuerzo. Y lo más extraño de todo, mi ciclo, que había estado fallando, irregular, cesó por completo. Aún así, lo negaba. Era imposible. Un milagro perverso. Pero como partera, conocía las señales. Las había visto en cientos de mujeres. Sabía leer un cuerpo femenino como un libro abierto. Y mi propio cuerpo me estaba contando una historia que mi mente se negaba a aceptar. El momento de la verdad llegó una tarde lluviosa. Estaba sola en casa. Sentí una punzada familiar en el bajo vientre. Un movimiento sutil, casi imperceptible. Un aleteo. Podría ser un gas, un calambre. Pero yo sabía. Conocía ese toque de adentro hacia afuera. Era el primer soplo de vida. El primer movimiento fetal. Me quedé paralizada en medio de la cocina. El plato que sostenía se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo, pero apenas oí el ruido. Llevé las manos a mi vientre, sobre la blusa. El terror que me invadió fue helado, paralizante. Era más fuerte que el miedo a ser descubierta, más profundo que la culpa de la traición. Era el pánico absoluto ante lo imposible que se había vuelto real. Embarazada. Yo, Consuelo Viramontes, estaba embarazada, de mi yerno. El mundo dio vueltas. Me senté en el suelo, en medio de los trozos del plato, y me faltó el aire. Pensé en todo. Pensé en Esperanza, en su sueño de ser madre, un sueño que aún no se había realizado. Y ahora yo, su madre, llevaba al hijo de su marido. La ironía era tan cruel, tan diabólica, que solo podía ser obra del mismo demonio.
Mi primera reacción fue la desesperación. Pensé en buscar las hierbas, las mismas que usé para ayudar a mujeres en situaciones desesperadas, las que provocaban el sangrado, las que borraban el problema. Conocía las dosis, los riesgos, pero la imagen de un pequeño cuerpo sin vida me llenó de un horror aún mayor. Yo, que pasé la vida trayendo niños al mundo, ¿cómo podría destruir uno? Una vida que, por más pecaminoso que fuera su origen, ya existía dentro de mí. Pensé en huir, tomar mis pocos ahorros y desaparecer, ir a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera tener a este niño y criarlo lejos de todas las miradas. Pero, ¿a dónde iría? Era un árbol viejo, con raíces demasiado hundidas en esta tierra. Arrancarme de aquí sería morir. Pensé incluso en lo peor, en el río que corría fuerte detrás del pueblo. Una zambullida, un fin para el dolor, para la vergüenza. Pero la cobardía y la fe, por más debilitada que estuviera, me detuvieron. En aquel suelo frío de la cocina, rodeada por los pedazos de mi vida, lloré. Lloré por mi hija, por Rodrigo, por mí y por la pequeña alma inocente que crecía en mi vientre. No sabía qué hacer, no veía salida. La única certeza que tenía era que un secreto estaba a punto de convertirse en un problema físico, visible, que ya no podría esconder solo con el silencio. Tardé días en encontrar el valor para contárselo a Rodrigo. Cada vez que lo intentaba, las palabras morían en mi garganta. ¿Cómo se le dice a un hombre que va a ser padre del hijo de su suegra? La enormidad de la situación era paralizante. Él ya vivía atormentado por la culpa. Esta noticia lo destruiría. Finalmente, una noche en que Esperanza fue a una vigilia en la iglesia, lo llamé al patio. La luna estaba llena, bañando todo con una luz pálida y fantasmagórica. Él vino, cauteloso, probablemente pensando que quería terminar todo de una vez. «¿Qué pasa, Consuelo? ¿Sucedió algo?», preguntó, la voz tensa. No podía mirarlo a los ojos. Fijé la mirada en un rosal seco cerca del muro. «Rodrigo, yo necesito contarte algo. Me estás asustando». Respiré hondo, el aire frío de la noche quemando mis pulmones. No sé cómo decir esto. No hay una manera fácil. Hice una pausa, reuniendo las últimas gotas de valor. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado. Fue un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Los grillos dejaron de cantar. El viento dejó de soplar. Cuando finalmente lo encaré, su rostro estaba desprovisto de color a la luz de la luna. Sus ojos, normalmente tan expresivos, estaban vacíos, en shock. «¿Qué?», susurró, la palabra casi inaudible. «Estoy embarazada», repetí, la voz firme esta vez, como si la repetición hiciera la locura más real. «Y el hijo es tuyo». Dio un paso atrás, como si lo hubiera empujado. Sacudió la cabeza lentamente, en negación. «No, no puede ser. Tú, tu edad, nosotros tuvimos cuidado. El cuidado no es garantía, Rodrigo. Tú lo sabes. Y la naturaleza a veces juega malas pasadas», dije, la partera dentro de mí hablando con una calma que no sentía. Sucedió. Se pasó las manos por la cara, por el pelo, en un gesto de pura desesperación. Comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Dios mío santo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Su reacción, aunque esperada, fue como un balde de agua fría. Esperaba shock, miedo, pero una parte tonta y femenina de mí tal vez esperaba una chispa de algo más. Pero lo que vi en sus ojos fue puro pánico. El pánico de un hombre débil, acorralado por sus propias acciones. En ese momento, la pequeña ilusión que alimentaba de que había algo profundo entre nosotros se deshizo. Lo que teníamos era deseo, era carencia, pero no era la fuerza necesaria para enfrentar una consecuencia como esta. «No lo sé», admití, la voz quebrándose. Pensé en deshacerme de él. La palabra quedó flotando en el aire, fea y cruel. Dejó de caminar y me miró, horrorizado. «No, no puedes hacer eso. Es un pecado». La ironía casi me hizo reír. Él, que vivía en pecado conmigo, ahora se preocupaba por el alma del niño. «¿Y qué sugieres entonces? ¿Que se lo cuente a todos? ¿Que le diga a mi hija que estoy esperando un hijo de su marido, que será al mismo tiempo su hermano y su sobrino?» El sarcasmo en mi voz lo golpeó. Se encogió. «No, claro que no, pero tiene que haber otra manera». «No hay otra manera, Rodrigo», dije, la voz subiendo de tono. «No hay salida fácil para esto. Voy a tener este niño, y vamos a tener que vivir con ello». Se sentó en un banco de piedra, la cabeza entre las manos.
Esto va a destruir a Esperanza, va a destruirme a mí, va a destruirte a ti. Ya estamos destruidos, respondí, la voz ahora cansada, desprovista de emoción. Solo que todavía no lo sabíamos. Nos quedamos allí por un largo tiempo, 2 cómplices en el crimen, 2 arquitectos de nuestra propia ruina, sin tener la menor idea de cómo empezar a lidiar con los escombros. La conversación no trajo ninguna solución, solo la confirmación de nuestro desamparo. Él era tan cobarde como yo, y entendí, en aquella noche fría bajo la luna llena, que estaba, como siempre lo había estado, completamente sola. La responsabilidad de esconder esta catástrofe, de proteger a mi hija de la verdad y de darle un futuro a esta criatura, sería enteramente mía. Después de aquella noche, Rodrigo se convirtió en un fantasma dentro de mi casa. Se hundió en un silencio sombrío, hablando solo lo estrictamente necesario. La aventura, obviamente, terminó. El deseo fue reemplazado por un miedo mutuo que nos repelía como imanes de polos iguales. Me evitaba con un celo casi religioso, y yo hacía lo mismo. La casa, que ya era tensa, se convirtió en un campo minado de miradas desviadas y puertas que se cerraban. Mientras tanto, la vida dentro de mí florecía, ajena al caos que su existencia provocaba. Mi vientre, aún discreto, comenzaba a redondearse. Las náuseas matutinas dieron paso a un hambre constante. Necesitaba un plan que fuera tan creíble que ni la vecina más chismosa de Huetamo pudiera desentrañarlo. La idea me vino una tarde, mientras barría el porche. Recordé una historia de años atrás, de una muchacha de una aldea remota en la sierra que vino al pueblo para tener a su bebé. Era soltera, avergonzada, y después del parto, dejó al niño con una familia del pueblo y desapareció para siempre. Era una historia triste, pero no inusual. Sucedía. ¿Y si sucediera de nuevo? ¿Y si esa muchacha desesperada me buscara, a la partera Chelito, en busca de ayuda? ¿Y si, después de dar a luz, me implorara que me quedara con el bebé, porque no tenía cómo criarlo? ¿Y si yo, con mi corazón generoso, aceptara criar a esa criatura como si fuera mía? La mentira comenzó a tomar forma en mi mente, pieza por pieza. Era una historia que encajaba en mi papel en la comunidad, la Chelito caritativa, la mujer que nunca le daba la espalda a un necesitado. ¿Quién dudaría? Sería un acto de bondad, no de vergüenza. La historia transformaría mi pecado en virtud a los ojos del mundo. El primer paso era justificar mi propio cuerpo cambiante. Comencé a quejarme de hinchazón, de agua en la barriga. Fui al doctor Guzmán, el médico anciano del pueblo, quejándome de dolores y retención de líquidos. Él, sin examinarme adecuadamente, me diagnosticó problemas de la edad y me recetó un diurético débil. La consulta sirvió a su propósito. Esparció el rumor de que la salud de la Chelito no andaba bien. El siguiente paso fue el más difícil: esconder la barriga. Gracias a Dios, la moda de mi edad era de blusas holgadas y delantales. Y tenía mi rebozo, mi compañero de toda la vida. Lo usaba constantemente, enrollado de forma estratégica sobre mi torso. Disimulaba la curva creciente de mi vientre y me daba una excusa para mi andar más lento y cuidadoso. Son los dolores de espalda. La hinchazón me hace sentir pesada, decía a quien preguntara. Esperanza, en su inocencia, era mi mayor preocupación y, paradójicamente, la más fácil de engañar. Creía todo lo que yo decía. Me cuidaba con un celo que me partía el corazón. Preparaba tés para mi hinchazón. Me daba masajes en la espalda adolorida. Cada gesto de cariño de ella era un cuchillo en mi pecho. Qué buena era, y qué indigna era yo de su amor. Rodrigo observaba todo a distancia, pálido y silencioso. Sabía lo que estaba haciendo. Veía la mentira siendo construida, ladrillo a ladrillo, y su cobardía le impedía decir una sola palabra. Era un prisionero de la situación tanto como yo, pero su celda era el silencio, mientras que la mía era mi propio cuerpo. Los meses fueron pasando. Mi vientre crecía, y con él, mi miedo. La gente en la calle comentaba: «Pobrecita la Chelito, qué hinchada está. Esa enfermedad del agua es terrible». Yo asentía con la cabeza, con un suspiro de sufrimiento fingido. Por dentro, contaba los días, las semanas. El día del parto sería la prueba final de mi plan. Tendría que hacerlo todo sola, en secreto. Un solo grito en el momento equivocado, una sola complicación, y toda mi farsa se derrumbaría, exponiendo la verdad desnuda y vergonzosa para que todo el mundo la viera. Los 9 meses de embarazo fueron mi viaje particular por el infierno de Dante.
Cada trimestre fue un círculo diferente de tortura psicológica y física. El primero fue el círculo de la negación y las náuseas. Vomitaba en secreto en el patio, detrás del matorral de hierbabuena, y luego mascaba sus hojas para disimular el aliento. Le mentía a Esperanza, diciendo que era mi estómago, que alguna comida no me había sentado bien. El miedo era constante. Miedo a desmayarme en la calle. Miedo a que alguien notara mi cansancio extremo. El segundo fue el círculo de la disimulación. La barriga comenzó a asomar, una pequeña colina que intentaba aplanar con fajas apretadas bajo la ropa. El dolor era constante, pero era preferible al riesgo de ser descubierta. Fue en esa época cuando el bebé comenzó a moverse. La primera patada, que debería ser un momento de alegría, fue para mí un golpe de pánico. La sentí durante la cena. Me atraganté con la comida, y todos me miraron asustados. Solo un trozo de pan que se fue por mal camino. Balbuceé, mientras por dentro mi mundo temblaba. Tener esa vida moviéndose dentro de mí, tan real, tan insistente, hacía la mentira aún más pesada. Hablaba con ella en silencio, por la noche, en mi cuarto. «Perdón, hija mía», susurraba a mi vientre. «Perdón por este mundo al que te voy a traer». El tercer y último círculo fue el del aislamiento y el pánico inminente. En los últimos meses, la barriga era innegablemente grande. El rebozo y las blusas holgadas hacían milagros, pero vivía con el terror de que un viento más fuerte levantara mi blusa, de que tropezara, y alguien, al ayudarme, sintiera la dureza de mi vientre. Por eso, me aislé. Dejé de ir al mercado, pidiéndole a Esperanza que hiciera las compras. Dejé de asistir a la misa del domingo, alegando que mis piernas hinchadas no aguantaban estar tanto tiempo de pie. Inventé una aversión al sol, al sereno, a cualquier cosa que me obligara a salir de casa. Mis vecinos, en lugar de sospechar, sentían lástima. «La enfermedad está acabando con la pobre Chelito», cuchicheaban. Su lástima era mi mejor camuflaje. La convivencia con Rodrigo era una tortura silenciosa. Él veía mi dificultad, mi incomodidad, la barriga que crecía como la prueba viva de nuestro error, pero no decía nada. Su silencio era una mezcla de culpa y alivio por no ser él quien cargaba con el fardo físico. A veces, captaba su mirada fija en mi vientre, una expresión de fascinación y horror, antes de que desviara los ojos, avergonzado. Éramos dos extraños compartiendo el secreto más íntimo y devastador que se pueda imaginar. La soledad era mi compañera más fiel. Nadie con quien compartir los miedos del parto, nadie con quien soñar sobre el rostro del bebé. Hacía mi propio control prenatal, palpando mi vientre, midiendo su altura, escuchando con un viejo estetoscopio el corazoncito que latía rápido, una pequeña locomotora dentro de mí. Yo era la médica y la paciente, la partera y la parturienta. Preparé todo para el parto en absoluto secreto. Guardé paños limpios, tijeras, alcohol e hilo en una caja vieja en el fondo de mi armario. Elegí la fecha basada en mis cálculos y recé para que el bebé viniera una noche en que la casa estuviera silenciosa, en que Esperanza y Rodrigo estuvieran durmiendo profundamente. Las últimas semanas fueron las peores. El peso de la barriga, la falta de aire, los dolores de espalda y el peso del miedo. El miedo a morir en el parto, sola, y dejar que el secreto muriera conmigo. El miedo a tener un bebé con problemas. El miedo a no poder ahogar mis gritos. El miedo a que, al final, todo fuera en vano. Cada noche, me acostaba en la cama y esperaba. Cada punzada, cada calambre, me ponía en alerta máxima. No dormía, solo dormitaba, siempre atenta a las señales de mi cuerpo. Era una vigilia solitaria y aterradora, la cuenta regresiva para el día en que mi vida, como la conocía, cambiaría para siempre. Y entonces, la noche llegó, 22 de diciembre de 1992, una noche fría para los estándares de Michoacán. La primera contracción vino suave, un apretón sutil en el fondo de mi espalda, poco después de la cena. Sabía lo que era, mantuve la calma, lavé los platos como siempre, deseé buenas noches a Esperanza y a Rodrigo, que apenas me miró a los ojos, y me retiré a mi cuarto. La mentira final fue plantada aquella noche. Me quejé de un terrible dolor de estómago. Creo que la cena no me sentó bien, le dije a Esperanza. Voy a tomar un té y a acostarme. Si gimo un poco durante la noche, no te asustes, es solo el dolor. Ella, preocupada, se ofreció a quedarse conmigo, pero insistí en que se quedara con su marido, que yo solo necesitaba silencio para mejorar. Cerré la puerta de mi cuarto y la aseguré con el cerrojo, algo que nunca hacía. Tomé la caja con mis cosas y la llevé a la cocina, el lugar más alejado de los otros cuartos.
Apagué todas las luces de la casa, dejando solo un pequeño quinqué de queroseno en la cocina, creando un pequeño círculo de luz en medio de la oscuridad. La escena que siguió fue exactamente la que describí al principio: el dolor, el rebozo entre los dientes, el sudor, el miedo. Pero ahora, con el contexto, cada detalle ganaba una nueva capa de significado. El silencio no era solo silencio. Era el sonido de mi hija durmiendo tranquilamente a pocos metros de distancia, mientras yo daba a luz a su propia hermana. El suelo de tierra apisonada no era solo suelo. Era el cimiento de la casa que yo misma estaba sacudiendo con mi transgresión. Cuando la niña nació y lloró, aquel sonido fue al mismo tiempo aterrador y milagroso. El terror de ser descubierta y el milagro de la vida, que insistía en suceder incluso en las circunstancias más tortuosas. Mientras la limpiaba con cuidado, envolviéndola en los paños más suaves que tenía, miré su carita. Era la prueba de mi pecado, sí, pero era también una criatura perfecta, inocente. En aquel momento, en la soledad de mi cocina, la vergüenza dio paso a un instinto protector abrumador. Haría cualquier cosa para protegerla, cualquier cosa, incluyendo sostener la mentira más grande de mi vida. Decidí su nombre allí mismo, Luz, porque en medio de mi más profunda oscuridad, ella era la única chispa de vida y de futuro, y porque esperaba, rezaba, para que su vida estuviera llena de la luz que faltaba en la mía, con la bebé limpia y abrigada, acostada en una cesta de mimbre forrada con mantas. Era hora de cuidar de mí. Limpié los vestigios del parto con la eficiencia de una criminal borrando las pruebas de su crimen. Enterré la placenta en el fondo del patio, debajo de la higuera, como mandaban las antiguas tradiciones, pero lo hice en la oscuridad de la noche, como una ladrona. Lavé los paños sucios y los puse a secar en un rincón escondido. Tomé un baño rápido y doloroso. Me puse un camisón limpio y volví a mi cuarto, exhausta, pero con la primera parte de mi plan concluida. Llevé la cesta con la pequeña Luz a mi cuarto. Dormía serenamente, ajena al drama de su llegada. Me acosté en mi cama, el cuerpo molido de dolor, el corazón latiendo una mezcla de alivio y pavor. Lo más difícil aún estaba por venir: presentar al mundo a la niña que, supuestamente, no era mía. Tenía que esperar el momento adecuado, la mañana, para que la historia de la muchacha de la sierra pudiera, al fin, ser contada. Me dormí por unos minutos, un sueño pesado y sin ensueños, con el suave sonido de la respiración de mi hija, mi nieta, a mi lado. El gallo cantó, anunciando el amanecer. Apenas había dormido. El dolor en mi cuerpo era un recordatorio constante de la prueba de la noche anterior, pero la adrenalina me mantenía alerta. La pequeña Luz dormía tranquilamente en la cesta al lado de mi cama. Era hora de escenificar el segundo acto de mi obra. Esperé hasta oír los primeros ruidos de Esperanza en la cocina. Respiré hondo y, con Luz en brazos, abrí la puerta de mi cuarto. Caminé lentamente hasta la cocina, el rostro cuidadosamente compuesto en una máscara de cansancio y sorpresa. Esperanza estaba de espaldas, colando el café. «Buenos días, mamá. ¿Mejoró el dolor de estómago?» «Esperanza», llamé, la voz deliberadamente débil. Ella se giró y sus ojos se abrieron como platos, primero hacia mi rostro, luego hacia el pequeño bulto de paños en mis brazos. La taza de café tembló en su mano. «Mamá, ¿qué es eso? ¿De quién es ese bebé?», susurró conmocionada. Y entonces conté la historia, la mentira que ensayé durante meses. «Llegó en medio de la noche, mija», comencé, la voz embargada por la emoción, que en parte era real. Una muchacha, muy joven, de la sierra, tocando a mi puerta, desesperada. Estaba en trabajo de parto. La ayudé, claro. La niña nació aquí mismo, en esta cocina. Esperanza se acercó, los ojos fijos en la criatura. Pero, ¿y la madre? ¿Dónde está? Se fue, respondí, bajando la mirada, como si estuviera triste. En cuanto amaneció, dijo que no tenía cómo criar a la hija, que el padre era un hombre casado de su aldea y que su familia la mataría. Me lo imploró Esperanza, de rodillas. Me imploró que me quedara con la niña. Dijo que sabía que aquí tendría un hogar, que la partera Chelito la cuidaría. Y entonces se fue. Desapareció en la niebla de la mañana. La historia era dramática, llena de clichés, pero plausible en nuestro rincón del mundo. Esperanza, con su corazón de oro, creyó cada palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de sospecha, sino de compasión por la pobre muchacha y por la niña abandonada. «Oh, Dios mío, mamá, qué cosa tan terrible. ¿Y usted atendió el parto sola, con sus dolores?» «Dios me dio fuerzas, hija mía.
respondí, pareciendo piadosa. En ese momento, Rodrigo entró en la cocina, atraído por nuestras voces. Se detuvo en la puerta, su rostro transformándose en una máscara de shock y pánico, cuando vio al bebé en mis brazos. Él lo supo, instantáneamente. ¿Qué pasó?, tartamudeó. Esperanza, entre lágrimas y sonrisas, corrió hacia él. «Rodrigo, mira, un milagro. Una muchacha dejó esta preciosidad con mamá. Nació esta noche aquí en casa. ¿No es la cosa más hermosa?». Tomó a la niña de mis brazos con una delicadeza infinita y se la llevó a su marido. «Mira, Rodrigo, mírala». La escena que siguió quedará grabada en mi memoria para siempre. Rodrigo, pálido como la cera, mirando el rostro de su propia hija, que su esposa le presentaba como una huérfana. Extendió la mano temblorosa y tocó la mejilla suave del bebé. Vi en sus ojos un torbellino de emociones. Amor, culpa, terror, tristeza. Un padre que no podía ser padre. Un hombre que tenía que fingir sorpresa ante su propia carne y sangre. «Es pequeña», fue todo lo que pudo decir. «Vamos a cuidarla, ¿verdad, Rodrigo?», preguntó Esperanza radiante. «Será la alegría de esta casa». Él solo asintió, incapaz de hablar. Observé la escena, el corazón un nudo apretado en el pecho. Mi plan había funcionado. La mentira estaba sellada. Pero al ver la alegría pura e inocente en el rostro de Esperanza, al ver el tormento en el de Rodrigo, me di cuenta de que el precio de mi seguridad sería la felicidad genuina de todos en aquella casa. A partir de ese día, nuestra familia ya no sería una familia, sino un teatro, y todos nosotros, sin excepción, tendríamos que desempeñar nuestros papeles hasta el fin. La noticia se extendió por Huetamo como fuego en pasto seco. En pocas horas, las vecinas comenzaron a llegar, trayendo caldo de pollo, paños para el bebé y una curiosidad insaciable. A todas ellas les repetía la misma historia, la misma letanía ensayada sobre la joven madre desesperada de la sierra. Mi reputación, en lugar de ser manchada, fue elevada. Me convertí en una santa. Solo la Chelito para tener un corazón tan grande, decían. Recoger una niña para criar a su edad, y enferma como estaba. Mi hinchazón desapareció milagrosamente poco después del parto de la desconocida, lo que todos atribuyeron a una intervención divina. Fue la llegada del angelito lo que la curó, comentaban en la puerta de la iglesia. Yo aceptaba los elogios con una humildad fingida que me revolvía el estómago. La vida en casa se reconfiguró en torno a Luz. Esperanza se sumergió de cabeza en el papel de tía madre. Era ella quien la bañaba, quien le cambiaba los pañales, quien le cantaba canciones de cuna a la pequeña. Su instinto maternal, hasta entonces adormecido, floreció con una fuerza conmovedora. Amaba a Luz con una pureza y una entrega que me partían el corazón. Estaba cuidando a su hermanita sin saberlo. «Se parece a usted, mamá», decía Esperanza a veces, mientras acunaba a Luz. «Tiene su barbilla». «Tonterías, mija. Es solo un bebé», respondía yo, el corazón a 1000 por hora. El papel de Rodrigo era el más tortuoso. Él era el tío Rodrigo, un fantasma en la vida de su propia hija. Lo veía observándola a distancia, con una mirada de dolor y anhelo que nadie más percibía. Cuando Esperanza ponía a Luz en sus brazos, él se ponía rígido, incómodo. La sostenía como si fuera de cristal, con miedo de apegarse, con miedo de que su toque pudiera, de alguna forma, revelar el secreto. Hubo momentos de puro terror, de casi ser descubiertos. Una vez, cuando Luz tenía unos meses, se enfermó, con fiebre alta. El doctor Guzmán vino a verla. Mientras la examinaba, comentó: «Curioso, tiene una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja, exactamente como la tuya, Rodrigo». El aire en la sala se congeló. Esperanza rió. «¡Qué coincidencia! ¿Ves, Rodrigo? Ya le gustas». Rodrigo forzó una sonrisa que más parecía una mueca. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Pero el momento pasó. El doctor no insistió, y Esperanza estaba demasiado ciega por su propia bondad para ver la verdad. La dinámica entre Rodrigo y yo era de una frialdad polar. No intercambiábamos una palabra que no fuera estrictamente necesaria, y en presencia de Esperanza. Éramos dos cómplices que se odiaban, atados el uno al otro por el crimen que cometimos. La casa se convirtió en un escenario, y nosotros, en los actores principales de una farsa sin fin. Yo era la mamá consuelo para Luz. La amaba con una intensidad feroz, pero mi amor estaba manchado por la culpa. Cada vez que ella me sonreía, cada vez que sus manitas se aferraban a mi dedo, sentía una mezcla de alegría y agonía. Yo era su madre,
pero no podía decirlo. La estaba criando en una telaraña de mentiras, y me preguntaba qué tipo de mujer se convertiría con un cimiento tan falso. Los días se transformaron en meses, y los meses en años. La mentira se convirtió en nuestra rutina, nuestra normalidad. Pero era una normalidad frágil, construida sobre un abismo, y vivía con el miedo constante de que, un día, el suelo bajo nuestros pies finalmente cediera. Luz creció como una flor terca en el suelo agrietado de nuestra familia. Era una niña lista, llena de vida, con una curiosidad que no conocía límites, y para mi constante tormento, tenía los ojos de Rodrigo, no solo el color o la forma, sino la expresión. Aquella misma mirada melancólica e inquisitiva que me había atraído en él, ahora me encaraba todos los días en el rostro de mi hija. Cuando aprendió a hablar, vinieron las preguntas. «Mamá, ¿por qué yo no tengo un papá?», me preguntó un día, con sus 4 años, mientras jugábamos en el patio. Mi corazón se detuvo por un segundo. Respiré hondo y repetí la historia que ya le había contado docenas de veces, la versión infantil de la gran mentira. Tu mamá del corazón, mi amor, era un ángel que no podía quedarse en la tierra, y ella me pidió que cuidara de su tesoro más preciado. Y tu papá, él vive allá en el cielo, cuidándote desde lejos. Pero, ¿por qué la tía Esperanza tiene al tío Rodrigo y yo no tengo a nadie?, insistió, con la lógica implacable de una niña. Porque cada familia es de una manera, mi pequeña Luz, respondía yo, abrazándola para esconder las lágrimas que amenazaban con brotar en mis ojos. Estas conversaciones eran cuchillos que me revolvían por dentro. Cada pregunta inocente era una acusación. Cada mirada curiosa parecía ver a través de mi alma. La relación de ella con Esperanza y Rodrigo era compleja. Adoraba a la tía Esperanza, que era su compañera de juegos, su contadora de historias, la personificación de la dulzura. Pero con Rodrigo era diferente. Había una barrera invisible entre ellos. Luz parecía sentir la vacilación de él, su distanciamiento. Lo trataba con una formalidad infantil. Raramente lo buscaba para un abrazo o para sentarse en su regazo. Y él, por su parte, mantenía una distancia segura, tratándola con una amabilidad formal que no lograba ocultar la incomodidad. Un día, presencié una escena que me heló la sangre. Luz, con unos 6 años, dibujaba en la mesa de la cocina. Rodrigo entró, y ella, sin levantar la mirada del papel, dijo: «Tío Rodrigo, ¿por qué tus ojos son tristes igual que los míos?». Él se detuvo, pálido. Me miró, que estaba en el otro rincón de la sala, con una expresión de pánico. «No sé de qué hablas, Luz. Mis ojos no son tristes», respondió, la voz tensa. «Sí que lo son», insistió ella. «La tía Esperanza tiene ojos de sol, la mamá tiene ojos de noche, y nosotros tenemos ojos de lluvia». Después de eso, volvió a dibujar, como si no hubiera dicho nada importante, pero la frase quedó resonando en la cocina, una verdad dicha por la boca de una inocente. Rodrigo salió de la cocina sin decir más. Aquella noche, lo oí discutir con Esperanza en su cuarto. Era la primera pelea seria que les oía tener. A medida que Luz crecía, la mentira se volvía más difícil de sostener. Ya no era un bebé que aceptaba cualquier historia. Era una niña inteligente, que leía libros y veía el mundo. Empezaba a notar las grietas en nuestra fachada, los intercambios de miradas entre Rodrigo y yo, la tristeza constante de él, el esfuerzo exagerado de Esperanza por mantener a todos felices. Vivía en un estado de alerta permanente, siempre lista para desviar una pregunta, para inventar una nueva excusa, para reforzar los muros de nuestra prisión de mentiras. El amor que sentía por Luz era mi única fuerza, pero era también mi mayor debilidad, porque sabía que, un día, esa niña de ojos inquisitivos exigiría la verdad, y la verdad tenía el poder de destruirme no solo a mí, sino también a ella. El tiempo, que debería curar y asentar el polvo, en nuestra casa solo servía para corroer los cimientos. La presencia constante de Luz, un recuerdo vivo de la traición, fue minando el matrimonio de Esperanza y Rodrigo desde adentro. Rodrigo se convirtió en un hombre amargado, cerrado en sí mismo. El joven ingeniero soñador que llegó a Huetamo había desaparecido, dando lugar a un hombre de mediana edad que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Empezó a beber. No mucho, nunca hasta el punto de perder el control, pero lo suficiente para que el olor a tequila estuviera siempre presente en su aliento por la noche. Era su forma de anestesiar la conciencia. Las discusiones con Esperanza se volvieron más frecuentes. Las oía a través de las delgadas paredes de la casa, palabras ahogadas llenas de frustración y resentimiento.
Ya no me miras, Rodrigo. Vives en tu propio mundo. ¿Qué nos pasó? Oí llorar a Esperanza una noche. Nada, Esperanza. Es solo el trabajo, el cansancio, respondía él, la voz monótona y sin vida. Pero no era el trabajo, era yo, era Luz. Éramos el pecado que no podía confesar ni olvidar. Miraba a su esposa y veía a la mujer que había traicionado. Miraba a su hija y veía la prueba del crimen. Me miraba a mí y veía a su cómplice. No había paz para él en ningún rincón de aquella casa. La situación llegó a un punto insostenible cuando Luz tenía casi 10 años. Rodrigo recibió una propuesta de traslado. Un puesto mejor, un salario mayor, pero en otra ciudad, en Sinaloa, a cientos de kilómetros de distancia. Le presentó la noticia a Esperanza como una oportunidad irrecusable para su carrera, pero yo sabía la verdad. Era su huida, su oportunidad de escapar de aquella casa, de aquel pueblo, de mi presencia y, principalmente, de la mirada diaria de su hija. Esperanza quedó desolada. ¿Irnos de aquí? ¿Dejar a mamá? ¿Dejar a Luz? ¿Cómo puedes pedirme algo así, Rodrigo? Es nuestro futuro, Esperanza. Una oportunidad de empezar de nuevo, solo nosotros dos, argumentó. El énfasis en nosotros dos fue como una puñalada para mí. La discusión duró semanas. Esperanza se resistió con todas sus fuerzas. No podía imaginar una vida lejos de mí y de la niña que había ayudado a criar como si fuera suya. Pero Rodrigo fue inflexible. Por primera vez en años, lo vi determinado, con un brillo febril en los ojos, la determinación de un hombre desesperado por huir. Al final, él ganó. Esperanza, que siempre vivió para complacerlo, cedió, con el corazón partido. La despedida fue uno de los días más sombríos de mi vida. Esperanza lloraba compulsivamente, abrazada a mí y a Luz. Luz, sin entender la dimensión del cambio, estaba confundida y triste por perder a su tía favorita. ¿Y Rodrigo? Apenas pudo mirarme a la cara. A la hora de despedirse de Luz, se arrodilló frente a ella, algo que nunca le había visto hacer. La sujetó por los hombros, la miró profundamente a los ojos y dijo, con la voz entrecortada: «Sé una buena niña, Luz, y cuida de tu abuela». La palabra madre casi se le escapa. Vi el esfuerzo que hizo para corregirla. Se levantó, me hizo un gesto formal con la cabeza y se subió al coche. No miró hacia atrás. Mientras el coche desaparecía en el polvo del camino, sentí una mezcla de alivio y abandono. Él estaba libre, pero Luz y yo seguíamos allí, atrapadas en el centro de la telaraña de mentiras que él había ayudado a tejer. Y supe, con una certeza amarga, que su partida no era un final, sino solo el comienzo de un nuevo y quizás más doloroso capítulo de nuestra historia. Con la partida de Esperanza y Rodrigo, la casa se sumergió en un silencio profundo, más denso que el de antes. La ausencia de Esperanza se sentía en cada rincón. La casa perdió su música, su risa fácil. Quedamos solo Luz y yo, dos soledades haciéndose compañía. Los primeros años fueron los más difíciles. Esperanza llamaba cada semana, la voz siempre llena de nostalgia. Mandaba regalos para Luz, cartas llenas de dibujos y palabras de cariño. Rodrigo nunca se ponía al teléfono. «Está trabajando mucho», era la excusa constante de Esperanza. Las visitas eran raras, quizás una vez al año, en Navidad. Eran visitas tensas, cortas, llenas de una alegría forzada. Rodrigo apenas salía de casa, y su mirada hacia Luz era la de un extraño tratando de ser educado. Luz, ahora una adolescente, sentía el extrañamiento. «¿Por qué no le caigo bien al tío Rodrigo, mamá?», me preguntó una vez, después de una de esas visitas. «No digas eso, mi amor. Le caes bien, solo que es un hombre serio, callado». Mentí una vez más, la garganta seca. Con el paso del tiempo, la mentira se convirtió en una piel vieja, cómoda en su falsedad. Yo era, para todos los efectos, la madre de Luz, y ella, mi hija. La historia de la muchacha de la sierra se fue convirtiendo en una leyenda lejana, raramente mencionada. Construimos nuestra propia normalidad. Le enseñé a cocinar, a bordar. Ella me enseñó a leer mejor. Me traía libros de la biblioteca de la escuela y me los leía en el porche al atardecer. Éramos un equipo, nosotras dos contra el mundo, y la amaba con un amor que dolía, un amor que era al mismo tiempo mi mayor alegría y mi penitencia diaria. Verla crecer, convertirse en una muchacha hermosa, inteligente y bondadosa, era un milagro que no merecía. Ella era todo lo bueno que había en mí y en Rodrigo, sin nuestra debilidad, sin nuestra culpa. Envejecí.
Mi cabello se volvió completamente blanco. Mi espalda se encorvó. La partera Chelito dio paso a la vieja Chelito, la señora que vivía con su hija adoptiva. Mis servicios como partera se volvieron raros, y vivía de una pequeña pensión y de la venta de los productos de mi huerto. Era una vida simple, apacible. El secreto dormía, pesado y quieto, en el fondo de mi ser. A veces, por la noche, cuando creía que Luz ya estaba durmiendo, tomaba una pequeña caja de madera donde guardaba la única foto que tenía de Rodrigo, un retrato de carné que necesitó para un documento cuando vivía aquí. Miraba aquel rostro joven, aquellos ojos tristes, y me preguntaba dónde estaría, si alguna vez sentía remordimiento, si alguna vez pensaba en la hija que había abandonado, y luego guardaba la foto y la culpa, y rezaba para que la verdad muriera conmigo. Luz se graduó de la escuela, la mejor alumna de su clase. Soñaba con ser enfermera, con cuidar a la gente. La apoyaba con todo mi corazón. Ella era mi redención, la prueba de que algo bueno podía nacer del error. Los años pasaron como el agua del río, rápidos y silenciosos. 10, 15, casi 20 años desde la partida de Rodrigo. El polvo se había asentado. El secreto parecía estar enterrado para siempre. Me permití, por primera vez en mucho tiempo, respirar un poco más aliviada. Mal sabía yo que el pasado nunca muere de verdad, solo se echa una siesta, esperando el momento adecuado para despertar y cobrar sus deudas. Y mi deuda estaba a punto de ser cobrada de la manera más dolorosa posible. La llamada llegó un martes lluvioso. Era Graciela, mi hija mayor, la voz entrecortada por el llanto. «Mamá, es Esperanza. Los médicos dijeron que es cáncer, y ya está avanzado». El mundo pareció detenerse. Las palabras de Graciela resonaron en mi cabeza, sin tener sentido. Cáncer, Esperanza, mi niña soñadora, mi flor del desierto. No podía ser. En los días que siguieron, todo fue un borrón. Luz, que ahora era una joven mujer de 20 y pocos años, fuerte y decidida, tomó las riendas de la situación, hizo nuestras maletas, compró los boletos de autobús y me cuidó a mí, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. Viajamos a Sinaloa. La ciudad era grande, ruidosa, un mundo completamente diferente a nuestro Huetamo. La casa de Esperanza y Rodrigo era bonita, en un barrio de gente rica, pero parecía fría, sin alma. Y entonces la vi, mi Esperanza, acostada en una cama en el cuarto de invitados, que había sido transformado en un cuarto de enferma. Estaba tan delgada, tan pálida. La enfermedad le había robado el brillo de los ojos, pero no la dulzura de su sonrisa cuando nos vio. «Mamá, Luz», susurró, la voz débil. La abrazamos, con todo el cuidado del mundo. Lloré en silencio, el rostro enterrado en su hombro frágil. Todos mis pecados, toda mi culpa, salieron a la superficie con una fuerza arrolladora. Había traicionado a esta mujer, a este ángel, y ahora la vida me la estaba robando. Rodrigo estaba allí, un espectro del hombre que conocí, más viejo, más canoso, con la misma tristeza en los ojos, ahora profundizada por el sufrimiento. Nos saludó con una formalidad distante. Evitaba mi mirada a toda costa. Él y Luz apenas intercambiaron palabras. La barrera entre ellos, con los años, se había convertido en un muro de hielo. Nos quedamos allí, viviendo en aquella casa extraña, para cuidar de Esperanza en sus últimos meses. Fue un periodo de una tristeza infinita, pero también de una extraña claridad. Ante la muerte inminente, las trivialidades de la vida desaparecen. Luz fue increíble. Su sueño de ser enfermera se hizo realidad allí, en aquel cuarto. Cuidaba de Esperanza con una competencia y una ternura que me llenaban de orgullo y dolor. Le daba sus medicinas, la bañaba, le leía. Esperanza la miraba con una adoración que me partía el alma. «Tienes una hija de oro, mamá», me dijo un día, mientras Luz le cambiaba las sábanas. «A veces siento como si también fuera mía». Yo solo sonreí, la garganta apretada, incapaz de responder. Durante aquellas largas semanas, observé a Rodrigo. Era atento con Esperanza, pero de una forma mecánica, cumpliendo un deber. La verdadera conexión, el verdadero amor, parecía haberse desvanecido hacía mucho tiempo. Su verdadero tormento era otro. Lo veía observar a Luz cuidando de Esperanza. Veía la admiración, el orgullo y el dolor insoportable en su rostro. El dolor de un padre que veía a su hija desconocida cuidar de su esposa moribunda, la mujer a la que ambos, de maneras diferentes, habíamos traicionado.
La enfermedad de Esperanza nos obligó a estar juntos bajo el mismo techo, los 3 vértices de nuestro triángulo enfermizo. El secreto estaba allí, en el aire que respirábamos, pesado, sofocante, y sentía, con un pavor creciente, que no permanecería en silencio por mucho más tiempo. La muerte tiene el poder de arrancar las máscaras y exigir la verdad. Y la verdad estaba llamando a nuestra puerta. Esperanza empeoraba cada día. Las conversaciones se convirtieron en susurros, y los periodos de lucidez cada vez más raros. Sabía que su tiempo se estaba acabando, y en uno de sus últimos días buenos, pidió hablar conmigo y con Luz, a solas. Rodrigo salió del cuarto, el rostro una máscara de dolor contenido. Me senté a un lado de la cama, sosteniendo una de las manos de Esperanza. Luz se sentó al otro, sosteniendo la otra. La mano de Esperanza en la mía era fría y frágil como la de un pájaro. Se quedó en silencio un rato, los ojos cerrados, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, no me miró a mí, miró a Luz, una mirada larga, profunda, llena de una tristeza y un cariño que me hicieron contener la respiración. Luz, mi querida, comenzó, la voz un hilo. Fuiste la mayor alegría de mi vida, la hija que nunca tuve. Luz comenzó a llorar en voz baja. No diga eso, tía. Se va a poner bien. Esperanza sonrió, una sonrisa débil y triste. No, mi amor. Sabemos que no. Y está todo bien. Estoy en paz. Apretó la mano de Luz. Solo quería mirarte una vez más. Ver tus ojos. Giró el rostro lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Y entonces dijo las palabras que temía oír desde hacía más de 20 años. Las palabras que harían que mi mundo se derrumbara. Tiene la misma mirada que él, mamá, dijo, la voz clara, sin vacilación, la misma mirada de Rodrigo. El tiempo se detuvo, el aire se me escapó de los pulmones. Miré el rostro de mi hija moribunda y no vi acusación. Vi solo conocimiento, una sabiduría triste y antigua. ¿Qué?, preguntó Luz, confundida, mirándonos a Esperanza y a mí. ¿De qué está hablando, tía? Pero Esperanza no apartaba los ojos de mí. Los ojos de lluvia, susurró, repitiendo la frase que Luz había dicho tantos años atrás, en la cocina. Siempre lo supe, mamá. En el fondo de mi corazón. Siempre lo supe. El shock fue tan grande que no pude hablar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nunca había dicho una palabra. Nunca había dado una señal. Era ciega porque quería ser ciega. Continuó, como si leyera mis pensamientos. Era más fácil no ver. Era más fácil creer en la historia de la muchacha de la sierra. Pero el corazón no se engaña. La forma en que él la miraba cuando pensaba que nadie estaba viendo. La forma en que usted y él nunca podían mirarse a los ojos. Fui juntando las piezas, a lo largo de los años, en silencio. Luz se levantó, el rostro pálido de confusión y un miedo creciente. «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Qué verdad?» Era el final del camino. Ya no podía mentir. No a mi hija, en su lecho de muerte. Las lágrimas que contuve durante décadas finalmente brotaron. Un diluvio de dolor y vergüenza. Miré a Luz, a su rostro asustado, y luego a Esperanza, a su rostro sereno y perdonador. «Es verdad, mija», sollocé, la confesión rasgando mi garganta. «Perdona, Esperanza». Lo que sucedió a continuación fue un borrón de dolor, la confusión en el rostro de Luz transformándose en incredulidad, luego en horror, y finalmente en una repulsión que me golpeó como un golpe físico, la mano de Esperanza apretando la mía, en un último gesto de, ¿qué sería? Comprensión. ¿Perdón? En aquel cuarto silencioso, con la muerte cerniéndose sobre nosotros, el secreto que cargué durante toda una vida, finalmente salió a la luz, y su luz no fue purificadora. Fue un incendio que quemó todo lo que quedaba de nuestra familia, dejando solo cenizas y el dolor insoportable de la verdad. ¿Qué? La palabra de Luz fue un susurro rasgado, lleno de incredulidad. Sus ojos, los ojos de Rodrigo, saltaban de mí a Esperanza, tratando de entender la dimensión de la monstruosidad que acababa de ser revelada. No podía parar de llorar. Las palabras salieron de mí en un flujo descontrolado, un torrente de culpa y confesión que mantuve represado durante 23 años. Luz, tu padre, apenas podía respirar. Tu padre es Rodrigo. Dio un paso atrás, la mano cubriendo su boca. El sonido que emitió fue un sollozo de horror. Sus rodillas cedieron y se apoyó en la pared para no caer. Esperanza, con una fuerza que parecía venir de otro mundo, apretó mi mano. «Está todo bien, mamá. Cuéntale. Necesita saber. Basta de mentiras». Y entonces conté todo. La soledad,
la llegada de Rodrigo, la noche de la tormenta, la aventura secreta, el descubrimiento del embarazo, la gran mentira. Cada palabra era una piedra que sacaba de mi pecho y arrojaba contra mi propia hija, la víctima inocente de toda mi debilidad. No escatimé detalles, no intenté justificarme, simplemente confesé, desnuda y cruda, la verdad de mi vergüenza. Luz escuchaba, el cuerpo temblando, el rostro transformado en una máscara de asco y dolor. No lloraba. Sus ojos estaban secos, desorbitados, fijos en mí como si fuera un monstruo que nunca antes había visto. Cuando terminé, el silencio en el cuarto era ensordecedor. El único sonido era el de mi respiración agitada y el de la respiración débil de Esperanza. Luz finalmente se movió, se enderezó, el cuerpo rígido, y me miró. La niña curiosa, la joven cariñosa, había desaparecido. En su lugar había una mujer con el corazón hecho añicos, mirando a la causa de su dolor. Tú, dijo, la voz baja y llena de un veneno helado, tú no eres mi madre, eres un monstruo. Y tú, se giró hacia la cama, hacia Esperanza. ¿Tú lo sabías? ¿Y nunca me dijiste nada? Ustedes dos, ustedes me criaron en una mentira. Luz, por favor, susurró Esperanza. Te amo. No, gritó Luz, la primera explosión de emoción. No digas que me amas. ¿Qué es el amor en esta familia? ¿Traición? ¿Mentiras? Se dio la vuelta y salió del cuarto, dando un portazo. Oí sus pasos corriendo por el pasillo y la puerta de la calle abriéndose y cerrándose con violencia. Me quedé allí, destruida, al lado de la cama de Esperanza. La perdí, sollocé. Perdí a mis dos hijas el mismo día. Esperanza me atrajo más cerca, con la poca fuerza que le quedaba. No, mamá, solo nos diste la verdad. Va a doler, pero es mejor que la mentira. Ella volverá. Tiene un buen corazón. Comenzó a toser, un acceso violento que la dejó sin aire. Grité llamando a Rodrigo, que entró corriendo, con el pánico estampado en el rostro. El fin estaba cerca. Esperanza falleció esa noche, en mis brazos. Sus últimas palabras para mí fueron un susurro. Perdónate, mamá, como yo te perdono. Pero ¿cómo podría perdonarme? Su perdón fue su último acto de bondad, pero para mí solo pareció profundizar mi culpa. En medio del luto por la hija que perdí ante la muerte, también estaba de luto por la hija que acababa de perder ante la verdad. Y el dolor era insoportable. El funeral de Esperanza fue una pesadilla silenciosa. Amigos y familiares vinieron a dar el pésame, pero apenas registraba sus rostros. Me movía y hablaba como un autómata, el cuerpo presente, pero el alma en otro lugar. Rodrigo estaba destrozado. La muerte de Esperanza y la revelación del secreto lo habían despojado de cualquier defensa. Envejeció 20 años en 2 días. Intentó hablar conmigo una vez, durante el velorio. Consuelo, lo siento mucho. Comenzó. No digas nada. Lo corté, la voz fría como la piedra. No hay nada que decir. Conseguiste lo que querías. Huiste, pero el pasado siempre nos encuentra, ¿no es así? Se alejó, derrotado. Luz apareció en el entierro, pero mantuvo la distancia. Vestida de negro, el rostro pálido e impasible, parecía una extraña. Nuestras miradas se cruzaron sobre el ataúd de Esperanza, y lo que vi en sus ojos me heló hasta los huesos. Un vacío donde antes había amor y admiración. No me odiaba, lo que era peor. Parecía no sentir nada por mí. Era como si hubiera dejado de existir para ella. La noticia, como era de esperar, no se quedó contenida entre nosotros. Quizás Luz, en su dolor y rabia, se lo contó a Graciela. Quizás Rodrigo, en un momento de debilidad, se lo confesó a alguien. No lo sé con certeza. Pero la verdad se filtró, y en Huetamo, una historia como esa se extiende más rápido que una enfermedad. Cuando volví a casa, unos días después del entierro, el pueblo me recibió con un silencio hostil. Las mismas vecinas que antes me llamaban Santa, ahora volteaban la cara cuando pasaba. En el mercado, las conversaciones cesaban cuando me acercaba. Oí los susurros a mis espaldas. La vieja bruja, sin vergüenza, se acostó con el marido de la hija. Las palabras eran como piedras, y cada una me hería profundamente. La reputación que tardé toda una vida en construir fue destruida en un instante. Me convertí en la paria del pueblo, la personificación del pecado y la hipocresía. El padre, desde el púlpito, habló de serpientes escondidas entre nosotros, y todos en la iglesia sabían a quién se refería el sermón. Luz no volvió a casa conmigo. Se quedó en la ciudad grande, consiguió un empleo en un hospital y alquiló un pequeño apartamento.
Me llamó una sola vez, la voz fría y distante. Necesito tiempo. No me busques. No me llames. Yo no puedo mirarte ahora. Y colgó. La casa, que ya era silenciosa, se convirtió en una tumba. Estaba completamente sola, sola con mis recuerdos, mi culpa y el desprecio de todo un pueblo. Rodrigo desapareció. Oí decir que vendió la casa en Sinaloa y se mudó al norte, cerca de la frontera. Huyó de nuevo, esta vez para siempre. Los días se arrastraban, todos iguales. Cuidaba de mi huerto, de mis gallinas, y hablaba con las paredes. Perdí la cuenta de cuántas veces me senté en la cocina, en el mismo lugar donde nació Luz, y lloré hasta no tener más lágrimas. Lo había perdido todo, mi reputación, el respeto de mi comunidad, la hija que la muerte se llevó, y la hija que la verdad me robó. Las cenizas de la verdad eran frías y amargas, y estaba condenada a vivir en medio de ellas. Los años que siguieron fueron mi penitencia, una penitencia no impuesta por un sacerdote, sino por la vida. Viví un exilio dentro de mi propio pueblo, en mi propia casa. La hostilidad abierta de la gente de Huetamo, con el tiempo, se transformó en una indiferencia helada, lo cual era casi peor. Me convertí en una figura fantasmagórica, la vieja loca de la casa de adobe. Los niños que antes corrían a pedirme dulces, ahora cruzaban la calle para no pasar por mi acera. Yo era una historia de terror para asustar a los jóvenes, un ejemplo de lo que no se debe ser. Mi rutina era monástica. Me despertaba antes del sol, cuidaba de mis animales y de mi huerto, comía lo que plantaba, salía de casa solo lo necesario, para comprar sal o queroseno, y lo hacía en las horas de menos movimiento, con la cabeza gacha, el rebozo cubriendo parte de mi rostro, para evitar las miradas. Dejé de ir a la iglesia. ¿Cómo podría sentarme allí, ante Dios, rodeada de personas que me juzgaban, cuando mi mayor juez era mi propia conciencia? Mis rezos se convirtieron en conversaciones silenciosas con Esperanza. Le pedía perdón todos los días. Le pedía que, donde quiera que estuviera, cuidara de Luz. La ausencia de Luz era un dolor físico, una herida abierta que nunca cicatrizaba. En los primeros años, le escribía cartas que nunca eran respondidas. Intentaba llamar, pero nunca contestaba. Graciela, mi hija mayor, era mi único vínculo con el mundo exterior. Me visitaba de vez en cuando, traía víveres y noticias. Estaba dolida, confundida, pero era mi hija y no podía abandonarme por completo. Está bien, mamá, me decía Graciela sobre Luz. Está trabajando mucho, hizo amigos, está construyendo su vida. Cada noticia era una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque estaba bien, y dolor porque yo no formaba parte de su vida. En esos años de soledad, tuve mucho tiempo para pensar, para revivir cada decisión, cada mentira. Entendí la debilidad de Rodrigo, un hombre bueno pero incapaz de lidiar con las consecuencias de sus actos. Entendí mi propia debilidad, la de una mujer solitaria que confundió atención con amor y que, para esconder una vergüenza, construyó una montaña de mentiras. Y sobre todo, comencé a entender el dolor de Luz. ¿Cómo debió sentirse al descubrir que toda su identidad era una farsa? ¿Que la mujer que llamaba madre era, en realidad, su abuela y la amante de su padre? ¿Que su tía amada era su media hermana traicionada? Era un peso demasiado grande para que cualquiera lo cargara. Su rabia, su repulsión, eran justas. Merecía cada gramo de su desprecio. Acepté mi destino. Acepté la soledad, el ostracismo. Era el precio que tenía que pagar. Abandoné la esperanza de ser perdonada. Solo recé para que, un día, Luz encontrara la paz. Incluso si esa paz significaba vivir para siempre lejos de mí. Pasaron casi 5 años. 5 años de silencio, de aislamiento, de una rutina gris y sin esperanza. Yo ya tenía casi 78 años. Me dolían los huesos. Mi vista estaba débil, y mi corazón, cansado. Ya había hecho las paces con la idea de morir sola en aquella casa, rodeada solo por los fantasmas de mi pasado. Una tarde de junio, la estación de las lluvias, estaba sentada en el porche, remendando un mantel viejo. El cielo estaba gris, prometiendo una tormenta. Un perro callejero que había adoptado dormía a mis pies. El portón de mi patio rechinó. No levanté la cabeza. Probablemente era algún niño buscando una pelota que se había caído allí. Pero los pasos que siguieron no eran de niño. Eran pasos firmes, de adulto, que se detuvieron justo frente a mí. Levanté la mirada lentamente, y mi corazón se detuvo. Era Luz. Estaba allí, de pie, a pocos metros de mí. Estaba diferente, más mujer.
el rostro más maduro, con algunas líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero eran los mismos ojos, los ojos de Lluvia. Nos quedamos mirándonos por un largo momento. No podía hablar, no podía respirar. Pensé que estaba soñando, que la vejez finalmente me estaba jugando una mala pasada. Fue ella quien rompió el silencio. «Hola, Consuelo», dijo. La formalidad de mi nombre fue como un puñetazo. Ya no me llamaba mamá. Solo asentí, la garganta hecha un nudo. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la otra silla de mimbre en el porche. Asentí de nuevo. Se sentó. El silencio volvió, pesado, lleno de todo lo que no se había dicho durante 5 años. El perro levantó la cabeza, la miró y volvió a dormirse. «Estás más vieja», dijo, la voz neutra. «Es lo que hace el tiempo», respondí, mi voz saliendo ronca. Miró a su alrededor, a las paredes descascaradas de la casa, a mis rosales que ya no tenía fuerzas para cuidar bien. «Graciela me dijo que no estás bien de salud», comentó. «Son solo los huesos viejos quejándose». Le resté importancia. La conversación era superficial, dolorosamente educada, pero ella estaba allí. Después de 5 años, estaba allí. Eso tenía que significar algo. «Yo he ido a mucha terapia», dijo de repente, mirando sus propias manos. Intenté entender, intenté procesar todo. El odio que sentía me estaba consumiendo. Ya no podía vivir con eso. Escuchaba, el corazón latiendo fuerte en el pecho, con miedo de tener esperanza. «No te perdono», dijo, y mi corazón se hundió. «Creo que nunca podré perdonar completamente lo que hiciste. La mentira fue demasiado grande». Hizo una pausa, respiró hondo. «Pero vine aquí para decirte que entiendo». Levanté la mirada hacia ella, confundida. «Entiendo la soledad», continuó, y por primera vez vi una lágrima brillar en sus ojos. «Entiendo el miedo, y entiendo que la vida es complicada, chueca. No es blanco y negro». La primera gota de lluvia cayó, pesada, en el techo de lámina, y luego otra, y otra más. La tormenta que el cielo prometía estaba comenzando, y parecía que la tormenta dentro de mí, después de tantos años, también estaba a punto de calmarse. La lluvia comenzó a caer con fuerza, un velo de agua que nos aisló en el pequeño porche. El olor a tierra mojada subió, un perfume de reinicio. «Entren, se van a mojar», dije, levantándome con dificultad. Luz me ayudó a entrar en la casa. El simple toque de su mano en mi brazo, un gesto de cuidado, casi me hizo derrumbarme. Entramos en la sala, oscura y llena de recuerdos. Ella miró a su alrededor, a los muebles viejos, al portarretratos con la foto de Esperanza sobre la cómoda. «La extraño todos los días», dijo Luz, con la voz entrecortada. «Yo también», susurré. Nos quedamos de pie, en medio de la sala, sin saber qué hacer o decir. La extrañeza entre nosotras era una tercera persona en la habitación. «Quiero que me cuentes», dijo, volviéndose hacia mí. «Quiero oír la historia de nuevo, pero no la confesión apresurada y llena de dolor de aquel día. Quiero que me cuentes cómo fue, cómo te sentiste. Necesito entender a la mujer, no solo al monstruo que cree en mi cabeza». Y entonces, sentadas a la mesa de la cocina, la misma mesa que fue testigo de tantos dramas, conté, por primera vez, no como una confesión de culpa, sino como la historia de una mujer. Hablé de mi soledad después de que Leobardo se fue, de mi miedo a envejecer sola, de mi fascinación por Rodrigo, un hombre de un mundo diferente. Hablé del deseo que me tomó por sorpresa, de la culpa que me carcomió, del pánico del embarazo, del amor feroz que sentí por ella en el momento en que nació. No pedí perdón, no me justifiqué, simplemente expuse mi corazón, con todas sus fallas y debilidades. Luz escuchó en silencio, el rostro impasible, pero los ojos atentos, absorbiendo cada palabra. La lluvia golpeaba la ventana, creando una banda sonora para mi narrativa. Cuando terminé, horas después, la lluvia ya había cesado, y la luz del atardecer entraba por la ventana. Luz se quedó quieta por un largo tiempo, procesando todo. Cuando la tía Esperanza dijo que siempre lo supo, comenzó, la voz baja. «¿Te perdonó de verdad?» «Sí», respondí. Sus últimas palabras fueron para que me perdonara a mí misma. «¿Y te has perdonado?», preguntó con la mirada penetrante. Negué con la cabeza. «No, creo que eso es algo que nunca podré hacer». «Quizás no necesites hacerlo», dijo, sorprendiéndome. «Quizás solo necesites aceptar que te equivocaste, que fuiste humana, terriblemente humana». Suspiró, un sonido pesado, cansado. «Pasé 5 años odiándote, y eso no me trajo paz.
Necesito seguir adelante. Y para eso, ya no puedo cargar con ese odio. Se levantó y vino hacia mí. Se detuvo frente a mí. No puedo llamarte mamá, dijo, y cada palabra dolió. Esa palabra está ligada a una mentira muy grande. Pero tú me criaste. Me amaste, a tu manera chueca. Eres mi abuela. Y entonces hizo algo que pensé que nunca más sucedería. Se inclinó y me abrazó. Fue un abrazo vacilante, un poco torpe, no el abrazo de una hija, sino el de alguien que está tratando de construir un puente sobre un abismo. La abracé de vuelta, el cuerpo temblando, y lloré en su hombro. Eran lágrimas diferentes a las de antes. No eran de vergüenza ni de dolor, sino de un alivio tan profundo que parecía lavar mi alma. La vida es chueca, de verdad, dije, repitiendo sus palabras. Sí, respondió, apartándose y secándose los ojos. Es muy chueca, pero quizás podamos aprender a caminar derecho en ella, juntas. No era un final de cuento de hadas, no era el perdón absoluto, pero era un comienzo. Y para una mujer de mi edad, que ya no esperaba nada, un comienzo era más que un milagro. Era la gracia misma. Hoy, tengo 78 años. Vivo en la misma casita de adobe, con las paredes descascaradas y el techo que necesita reparación. El perro viejo todavía duerme a mis pies, y las gallinas todavía escarban en el patio. Mi vida, por fuera, no ha cambiado mucho, pero por dentro, todo es diferente. Luz no volvió a vivir en Huetamo. Tiene su vida, su trabajo, sus amigos en la ciudad grande, pero me llama todas las semanas, y cada 2 o 3 meses viene a pasar el fin de semana conmigo. Nuestras conversaciones aún son cuidadosas. Hay temas que no tocamos. El nombre de Rodrigo rara vez se menciona. La palabra padre nunca se dice. Hay heridas que incluso después de limpias dejan cicatrices sensibles al tacto. No me llama mamá, me llama Chelito, como todo el mundo. Al principio dolía, pero aprendí a aceptarlo. Es nuestra nueva normalidad, una relación construida sobre las ruinas de la antigua, una relación más honesta, aunque más compleja. El pueblo de Huetamo nunca me perdonó de verdad. Los chismes disminuyeron, pero las miradas de juicio todavía existen. Ya no me importa. La única opinión que me importaba era la de Luz, y hemos encontrado nuestro propio tipo de paz. A veces, sentadas en el porche, al atardecer, un silencio cómodo se instala entre nosotras. La veo mirando al horizonte, y veo en sus ojos la misma melancolía que un día me atrajo en su padre. Pero ahora, también veo fuerza, veo resiliencia, veo a la mujer increíble en la que se ha convertido, no por mi causa, sino a pesar de mí. ¿Que si me arrepiento? Todos los días. Me arrepiento del dolor que le causé a Esperanza, la mujer más pura que he conocido. Me arrepiento de la telaraña de mentiras en la que obligué a vivir a Luz. Pero, y esta es la verdad más difícil de admitir, no me arrepiento de haber tenido a Luz. Ella fue el error más hermoso de mi vida. Mi historia no es una historia de redención. Es una historia sobre la complejidad del corazón humano, sobre cómo la gente buena puede hacer cosas terribles por soledad, por deseo, por miedo. Es sobre cómo el amor y la vergüenza pueden nacer del mismo acto. Decidí contar todo esto no para limpiar mi nombre, pues sé que es imposible, sino para liberarme del peso del silencio. Para mostrar que detrás del rostro arrugado de cada abuela, de cada matriarca, existe una mujer con sus propias tormentas, sus propios secretos, su propia historia de carne, culpa y, a veces, si tiene suerte, de un poco de valor. Mi valor fue tardío, pero llegó, y me permitió, finalmente, respirar en paz. Y esa es mi verdad, desnuda como la niña que nació en aquella cocina hace tantos años. Si mi viaje, con sus curvas y abismos, les enseñó algo sobre el perdón, sobre los secretos o sobre la complejidad del corazón humano, les pido que dejen su marca aquí. Suscríbanse a este canal para no perderse otras historias que, como la mía, necesitan ser contadas. Dejen su like si sintieron el peso de mis palabras y comenten lo que mi confesión despertó en ustedes. Cada voz es un eco que me dice que, al final de todo, ya no estoy tan sola. Gracias por escucharme.